Queda en el Huila, No, por allá no. al sur del Huila. Yaguará los dos. Ellos tienen mucha familia en el Huila, hay muchos Cabrera. Por ahí yo tengo una prima que es familiar de ellos, que es Cabrera, por algún lado. Y bueno, ellos tienen mucha familia médica. Ahí trabaja una oftalmóloga en la cardio. Mariana Cabrera se llama también. Varios de ellos son médicos. ¡Ja! Calor. Por las noches lo que hace es un frío, weón. Muy bravo. Muy bravo. No dan ganas ni de salir. Uno no sale por el frío y porque lo roban. Eso salir ahí a caminar es que básicamente pasen por una moto y lo roben. Entonces uno sale sin nada, con la tarjeta de débito si es que va a ir a comprar algo y escondida, pero sin celular, sin billetera, sin nada, sin relojes. Es que roban mucho. Hay mucho raponeo. ¿Qué tal en Armenia la seguridad? Más tranqui. Pues ahora están robando mucho. No, porque ha llegado mucha gente robada los fines de semana al hospital. Apuñalados, abaleados, bastante. Está pesado el ambiente entonces, ¿no? Sí, pero más que todo como en el... Hasta meten escopolamina. Escopolamina, pura buscapina. Yo les dije que el miércoles pues nadie apareció. Me escribió por algo del quiz, me imagino, pero que alguien le cerró el quiz porque tenía varias ventanas abiertas y no sé qué. Sí, igual yo le aviso porque otra estudiante de aquí pidió una asesoría ahí para la adenosina, que tiene que hacer una exposición dinámica de adenosina. Dinámica es que los ponen a bailar y a no sé qué, y hacer los ritmos del corazón con los brazos. Yo creo que es de Sexto, no de nosotros. No, de acá de Bogotá, de aquí, de acá. Ah, Pero los pueden hacer exposiciones dinámicas, bailando, cantando, actuaciones, así. ¿Será que ya están todos? No faltan. Ustedes son como 50. Esperemos 3 minuticos más. Oiga, ¿qué fue lo último que vimos? ¿En qué quedamos? Estábamos hablando de los colinérgicos y los anticolinérgicos, ¿no? Colinérgicos y anticolinérgicos. Lo último fue la escopolamina. La escopolamina. ¿Y ya la terminamos o no? no. Oiga, ¿y cómo van en semiología? ¿Cómo van en las otras materias? En investigación, en procesos infecciosos, en sólidos. Las materias muy chéveres. Semiología es muy chévere ese semestre. Es muy chévere. Llena de motiva. Sí, uno tiene que ser bueno en semiología. Se le cortó ahí, no le escuché. Es fármaco. Es dura, dura. Y eso que estamos suaves. Podría ser más dura, pero estamos ahí tranquis. Pero no ve que ustedes van a salir esa formular. Puede que se le olvide algún signo de la apendicitis o alguna maniobra específica. Igual no todas las maniobras semiológicas tienen buena sensibilidad, ¿no? Uno tiene que hacer, digamos, un examen físico racional. Racional. Oiga, nunca me dijeron con qué es mejor tomar la atención. Sí, con el manual o el electrónico. Ah, Cristian, Electrónico. que debe buscar eso. Pero muestre la evidencia. Nada, lo hubiera Imagínese. guardado. Desde hace 10 años las guías dicen que electrónico. Es que manual.
Dios mío. Leomed. Leomed, no, no lo conozco. ¿Leo? No. ¿Es bueno? No, man, no me suena. No me suena tanto. ¿Y él habla de eso o qué? Ahí como para estar actualizado, ¿no? Porque sale tanta información todos los días que es imposible estar al día con todo. Son muchos datos, muchos. Mira, Doc, en la última guía de la AJA, mentiras, la guía de la AJA del año 2020 sobre hipertensión arterial dice que las guías europeas recomiendan hacer el diagnóstico con tensiómetros digitales calibrados. Pero dice recomienda, más no es que sea... Por eso, una recomendación. Las guías vienen con buenas recomendaciones después de una revisión exhaustiva de todo lo que se ha publicado. Ahí está lo que son recomendaciones fuertes y débiles, y a favor y en contra. Y Sí. si te dice, por ejemplo, guía colombiana de infección urinaria y te dice que pongas nitrofurantoína a una cistitis, pues lo más razonable es usar ese antibiótico a menos de que esté contraindicado. A menos de que esté contraindicado, ¿no? Porque las guías resumen una cantidad de evidencia considerable. Y si se recomienda, así te aparece en la guía de cistitis en Colombia. Se recomienda nitrofurantoína. Se recomienda fosfomicina. Nunca te dirán se obliga a. Pues no te pueden obligar a. Pero hay varios estudios que dicen que los médicos son muy malos tomando la tensión arterial. Y la otra pregunta, ¿por qué tienen que desechar la primera tensión? Nunca respondieron eso. Lo respondieron ahí como más o menos. Como a medias. Aquí mismo en la guía dice que se debe tomar 3 medidas con 1 minuto entre ellas. Deseche la primera y calcule el promedio de las últimas 2 mediciones. Si la presión arterial de la primera lectura es menor a 130/85, no se requiere ninguna otra medición. La presión arterial en segundo... Grado. no dice nada más. Entonces ahí te están dando algo, ¿no? Una recomendación. Deseche la primera. Deseche la primera si la lectura... Es bajita, es normal. Sí. Pero si es muy alta, 180, 110, hay que desecharla. ¿Por qué? Porque Ahora, puede que el paciente lleve o haya, no sé, consumido café, tabaco, o acabó de llegar, igual lo vas a tomar un minuto después. o la emoción fuerte de algunos que sufren de, ¿cómo se dice? Miedo a las batas blancas, no sé. Ahí está pendiente la tarea todavía. Nada De de eso. pronto para confirmar que de pronto no haya tomado de forma incorrecta. No porque no te dicen téngala en cuenta. Lo que te dicen es deséchela. Haga cuenta que no la tomo. Olvídese de ese número. Díganos por qué, bro. Tarea, pero lean. Yo casi nunca los pongo a leer La nada. tercera la vencida. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Si saben algo del punto J. No me van a decir ahora que el punto J del electrocardiograma. Échenle una mirada. Ay, el punto J del electro, pues es otra cosa, ¿no? Pero busquen algo de punto J y la tensión arterial, y bueno. Pero no es el punto J del electro. Bueno, ya están todos, ahora sí. Por lo menos hay 40, yo no sé los otros dónde andarán. Espero que no estén allá en la discoteca donde se acuerdan la discoteca esa que sonó por ahí de fondo un día.
Ya vimos esto, ¿no? Sí, No olviden que la diferencia entre las aminas hará que estos tengan menos volumen de distribución. Ya saben qué es el volumen de distribución. Estos tienen más volumen de distribución, son más liposolubles, entonces la atropina, la escopolamina, el biperideno, que se usan Parkinson, son medicamentos que atraviesan la barrera hematoencefálica. Usted como médico tiene que saber, es que es inaceptable que no sepa que la atropina es un anticolinérgico, que la buscapina, que el bromuro de ipratropio, que el bromuro de tiotropio son anticolinérgicos. De pronto la oxibutinina es más del especialista en urología, ¿sí? Espere que alguien tiene por ahí el micrófono abierto y no. Ya, entonces hay que saberlo. Oxibutinina. Esto ya es pues, para médicos especialistas, pero bueno, usted puede hacer el esfuerzo como médico general de aprendérselo. Porque muchas veces ustedes van a reformular lo que formula el especialista. El especialista se los devuelve y le dice el médico general, oxibutinina todo este año y en un año me la devuelve a ver cómo vamos. Y usted tiene que reformular muchos medicamentos de los especialistas, ¿sí? Porque las citas médicas con los especialistas, pues pueden ser un desgaste o no, una medida no tan eficiente cuando no hay citas. Si hay un solo cardiólogo o dos cardiólogos en Armenia y están yendo a que le formulen una estatina con el ezetimibe o con... Usted puede hacer eso, pero tiene que conocer los medicamentos y tiene que conocer su seguridad, porque usted sí puede decirle, espere, yo no le voy a formular esto, ¿sí? Está con una hepatitis, está amarillo, tiene ictericia, más bien váyase por urgencias, ¿listo? Y atropina, pues los que van a ser rural y se van a meter a un hospital de primer nivel y van a ver pacientes intoxicados y con intentos de quitarse la vida con sustancias tóxicas, tendrán que utilizar mucha atropina, mucha. ¿Listo? Y cuando estén en el internado, en la especialidad, pues no conocer estos medicamentos es como si nunca hubieran pasado por un curso de farmacología. Entonces hay que conocerlos, hay que conocerlos. ¿Listo? Ya les mostré esto, lo que pasó por allá en Europa cuando se confundieron. Entonces aquí están tres principios activos: acetilcolina, que es el neurotransmisor endógeno; la atropina, que es el principio activo sintético, el medicamento; y la escopolamina, extracto de la planta. Estos dos son anticolinérgicos, estos dos. Y la acetilcolina será un colinérgico. Si sabemos cuáles son los receptores muscarínicos y cómo funciona el sistema parasimpático, pues sabemos que cualquier medicamento anticolinérgico como la atropina inhibe las secreciones de saliva, bronquio, glándulas, por todas las secreciones, o por donde tengamos fluidos, se van a disminuir esas secreciones. Entonces es típico que los medicamentos anticolinérgicos generen un estado de resequedad en el paciente. Los pacientes están secos cuando utilizan anticolinérgicos. Hay muchos medicamentos anticolinérgicos, ahí estamos viendo unos, ¿sí? Pero si uno pone medicamentos anticolinérgicos, metámonos aquí en esta página, bueno, aquí ya está, miren. Muchos no están en esta categoría que estamos viendo, es decir, no hacen parte de esta clase, ¿sí? Pero tenemos una clase de antidepresivos. Y yo les diré por allá en antidepresivos, oiga, los antidepresivos son anticolinérgicos. Además de que son antidepresivos, son anticolinérgicos, ¿sí? La clorferinamina, un antihistamínico que viene en todos los antigripales de Colombia, en el Noxpirin, en el Pax Día, Pax Noche, en todos, es un antihistamínico. La vamos a ver en clase de antihistamínicos, pero tienen que saber que muchos medicamentos que no están en esta presentación, que estamos viendo en esto, no están aquí. Muchos medicamentos tienen propiedades anticolinérgicas. La clozapina, un antipsicótico, ¿sí? Difenhidramina, dimenhidrinato, todos estos son antimuscarínicos, antihistamínicos que se usan para las alergias, la rinitis, la gripa, el vómito en el embarazo. La oxilamina se utiliza en embarazadas para el vómito, la escopolamina, que ya lo mencionamos, la iosina, antidepresivos, antipsicóticos, la olanzapina es otro antipsicótico. Entonces hay muchos medicamentos que no están en esta clase, aquí en esta tablita, pero que tienen propiedades anticolinérgicas, todos estos,
¿sí? Todos estos tienen propiedades anticolinérgicas. ¿Listo? ¿Por qué es importante eso? Porque hay escalas de riesgo para evaluar la carga anticolinérgica de los pacientes, de los medicamentos que usan, ¿sí? ¿Por qué? Porque los medicamentos anticolinérgicos, que ahí describen que estos son más anticolinérgicos que los de escala 1, todos los medicamentos anticolinérgicos tienen un problema y es el deterioro cognitivo de los pacientes. Tomar anticolinérgicos cognitivamente lo deteriora a uno. Y segundo, tomar anticolinérgicos aumenta el riesgo de caída en los adultos mayores. Eso se lo va a preguntar el parcial. ¿Me siguen ahí la idea? Ustedes saben quién es el profesor Machado, ¿no? El profe de fármaco de la UTP. Mire, Jorge Enrique Machado es el profe de farmacología de la UTP, creo, si no estoy mal. Patrones de prescripción de medicamentos anticolinérgicos en población anciana de Colombia. Porque todo el mundo sabe que los anticolinérgicos, cualquiera que sea, de los que estamos viendo, o de los otros, los antidepresivos, los antipsicóticos, los antihistamínicos con propiedades anticolinérgicas, todo el mundo lo sabe, que esos medicamentos en los viejitos aumentan el riesgo de caídas, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para leer el artículo? ¿Dónde dice PDF? ¿Te oímos? Los agonistas beta-2 son simpaticomiméticos. Tú haces referencia, si yo tengo un agonista beta-2, voy a tener broncodilatación, ¿sí o no? Entonces yo puedo tener efectos de broncodilatación por el beta-2. Pero la acetilcolina en los receptores muscarínicos producen broncoespasmo. Entonces lo que tú dices es, si tengo un antimuscarínico, pues también voy a tener broncodilatación. ¿Listo? O sea que voy a tener dos medicamentos broncodilatadores, pero con un mecanismo de acción diferente. Porque esto lo hacen a través del receptor beta-2, estimulándolo, siendo agonistas, y esto antagonizando los receptores de muscarina, bloqueando la acetilcolina en los receptores muscarínicos del aparato bronquial. Pero los dos son broncodilatadores y los puedo combinar. Yo por eso les decía que la guía de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, dice, si la enfermedad está muy avanzada, póngale dos broncodilatadores, un beta-2 y un antimuscarínico, 2. Entonces aparece en la guía, póngale un LABA más un LAMA. Antimuscarínico de acción larga. El tiotropio. Está aquí en la clase. El tiotropio. Es un antimuscarínico de acción larga. Y un LABA, agonista beta de acción larga. Y los puedo combinar. Los dos son broncodilatadores. Solo que cada uno tiene un mecanismo de acción específico. ¿Listo? ¿Estamos claros? Entonces, ojo, que mire que este estudio en Colombia evaluó qué tanto se utilizan los anticolinérgicos. El perfil de formulación en Colombia anticolinérgica es muy fuerte, es muy fuerte. Es más alta que en las cohortes mundiales, ¿sí? Y casi todo es relacionado a los antidepresivos tricíclicos. Y los criterios STOP dicen los pacientes adultos mayores no tienen por qué tomar tricíclicos, ¿sí? Es importante conocer el perfil de formulación anticolinérgica, dados los eventos adversos que pueden causar. Porque todo el mundo sabe que los anticolinérgicos en los adultos son peligrosos. Por eso fue que el profesor Machado, doctor en farmacología, el profe de fármaco de la UTP, internistas geriatras, médicos generales, epidemiólogos
especialistas en medicina interna, hicieron este estudio. ¿Listo? Porque todo el mundo sabe esa reacción adversa. Entonces, ustedes no se me pueden ir de este curso sin saber lo que todo el mundo sabe de los efectos anticolinérgicos y los riesgos de estos medicamentos. ¿Preguntas? Sí, Doc, ¿qué tanto tiempo, qué tanta dosis se debe usar para que hayan deterioro cognitivo? Eso, después de una semana, 15 días, 20 días, tú ya lo puedes ver. Porque yo te hago una pregunta. ¿Cuántos días tengo que usar la escopolamina para yo estar medio confundido? Lo que le pasó a ellos. Escopolamina. Reacciones adversas por confusión. Entonces les daba confusión porque les dieron escopolamina en vez de butilescopolamina, que es la buscapina. Como son dos medicamentos LASA, los nombres son prácticamente iguales, solo que la butilescopolamina, como no atraviesa el cerebro, pues no produce confusión. Pero seguro que uno empieza a tomar esto 5 días y ya está. Menos, con una dosis ya uno está. Entonces los pacientes que toman amitriptilina, ese que se mostraba ahí como antidepresivo, que es un anticolinérgico muy potente, el paciente se toma una dosis y ya mañana siente el botellazo en la cabeza, como dicen. Sedación, cognitivamente, con una. A la semana, peor. A los 15 días ya no se lo quieren ni tomar, porque van a trabajar y en el trabajo no rinden. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, Doc, gracias. Sí. Entonces, ojo con la amitriptilina y con los medicamentos con propiedades antimuscarínicas en los adultos mayores. Mayor deterioro cognitivo y aumenta el riesgo de que se les caigan los pacientes. Entonces, aquí están como los efectos, ¿no? Que estábamos hablando. Secan al paciente, producen midriasis, aumentan la frecuencia cardíaca, producen estreñimiento, disminuyen la peristalsis, producen amnesia, a dosis altas, alucinaciones, coma, ¿sí? Disminuyen la actividad vestibular. Por eso es que los antimuscarínicos sirven para el vértigo. Por eso es que uno Mareo. toma mareol. El mareol es un antimuscarínico. El mareol disminuye el vértigo por ese mecanismo de acción. Midriasis, cronotrópicos positivos. Aumenta la fracción del ventrículo izquierdo, la inotropía, y aumenta la frecuencia cardíaca. Ya hablamos de la atropinización, ¿no? Les expliqué qué era, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Qué era? ¿Qué era atropinizar a un paciente? Ponerle atropina, sin duda, pero ¿cuáles son los efectos de la atropinización? Es un antídoto, por Sí, ejemplo, para los muscarínicos. sí. Y uno cuando dice el paciente ya está atropinizado. ¿No fue lo que dijiste, que cuando ya está seco, cuando ya tiene midriasis? Está seco. Tiene midriasis. Y falta otro. Falta otro. De la frecuencia cardíaca. Y tiene taquicardia. Ujú. ¿Listo? Entonces usted tendrá que poner atropina hasta que vea esto en los pacientes que le lleguen intoxicados. Seco, está midriático y está taquicárdico. Porque eso le está indicando que su dosis de atropina es adecuada. El problema de la atropina es que tiene una vida media muy cortica. Entonces toca ponerle una dosis cada 5 minutos al paciente. ¿Listo? Para mantenerlo atropinizado. Atropinizado. Si no, hacen paro cardíaco y se mueren. Entonces ahí están algunos medicamentos, biperideno. ¿Listo? Los psicopléjicos, el ipratropio, el tiotropio, glicopirronio. Estos dos son inhalados. Esos dos son un par de lamas antimuscarínicos de acción prolongada. Vienen por vía inhalada. Y la atropina, que se utiliza para los síndromes colinérgicos, los bloqueos auriculoventriculares, la bradicardia, por estas sustancias.
¿Listo? Muy bien. Hay algunas presentaciones que yo normalmente no les pregunto, ¿no? Pero bueno. Atropina viene en ampollas, intramuscular, subcutáneo y B. Se usa para las intoxicaciones por órgano fosforados. ¿Listo? Y usted debe repetir esa dosis cada 5 minutos hasta que desaparezcan los síntomas. ¿Cuándo van a desaparecer? Cuando el paciente esté atropinizado. Ya está lleno de atropina. ¿Listo? Y hay diferentes medicamentos antimuscarínicos. Los inhalados con o doble inhalación, el tiotropio que ya les dije que inhalador, ¿listo? El de la incontinencia, todos estos que se utilizan para espasmos intestinales, el glicopirronio que acabamos de ver, que se utiliza para EPOC, ¿sí? El otilonio que es como la competencia de la buscapina, entonces es el espasmomen que sirve para los espasmos intestinales. Todos esos están disponibles en Colombia. Todos con propiedades antimuscarínicas, todos con propiedades anticolinérgicas. Te oímos. Doc, porque es elegible en crisis asmáticas el salbutamol por encima de los otros inhaladores. Porque salbutamol, como tiene una vida media tan cortica, vida media del salbutamol es muy cortica. Y habíamos dicho que uno llega al estado estacionario dependiendo de la vida media. Entonces, si la vida media es muy cortica, tú llegas muy rápido al estado estacionario. Porque si yo te digo, es que la vida media de salbutamol, por decir algo, es 1 hora, se supone que en 5 horas, usando el salbutamol, ya estás en el estado estacionario. Pero si yo te digo, no, es que la vida media del indacaterol son 24 horas, pues necesito 5 días de indacaterol para estar en el estado estacionario. Y como es una situación de emergencia, yo necesito alcanzar estados estacionarios rápidos para estar rápido en la ventana terapéutica y controlar rápidamente los síntomas. Entonces, los medicamentos de vida media más corta tienen un control más rápido de síntomas. ¿Por qué? Porque su tiempo de latencia es más cortico. Desde que se administra hasta que empiezan los efectos, es más rápido. ¿Listo? Y una vez lo saquen de la crisis, le inician el otro, terapia a largo plazo, porque pues ya está controlado y les dará tiempo de 5 días de llegar al estado estacionario con el otro medicamento. ¿Estamos? Sí, Doc. Esa pregunta es muy importante porque en el mercado existen medicamentos de forma XR, que son medicamentos de liberación prolongada. Liberación prolongada quiere decir que el principio activo se libera muy despacio. Y si yo estoy en una situación de emergencia, yo no puedo utilizar un XR. Yo prefiero que todo el principio activo esté disponible desde el primer minuto para que los efectos empiecen más rápido. Porque si te dicen, no, es que esa tableta es XR, liberación prolongada y el tiempo de liberación de la tableta o del principio activo son 24 horas, pues, ¿a qué horas controlas el síntoma? Imposible. Por eso en situaciones de emergencia, medicamentos de vida media corta, tiempos de latencia cortos. Y ya cuando están ambulatoriamente, que no hay afán, que ya no es una carrera como contra el tiempo, pues uno puede utilizar las formas XR, porque hay más tiempo para alcanzar los estados estacionarios que uno quiere. ¿Listo? Entonces al final, aquí en esta tabla, pues nos resumen los toxidromes asociados a diferentes sustancias. Los antihistamínicos, la escopolamina, los antipsicóticos, la atropina, los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, todos son potentes anticolinérgicos y producen taquicardia, midriasis, visión borrosa, estreñimiento, retención urinaria. Por eso es que los antimuscarínicos se usan para incontinencia urinaria, porque retienen la orina, psicosis y convulsiones.
Lo que tiene un paciente con escopolamina, eso. Colinérgicos, el que se toma un insecticida, el que se toma esos que yo les contaba que en Colombia se utilizan muchos insecticidas para fumigar los cultivos, llegan con bradicardia, con broncorrea, con broncoespasmo, con miosis, con epífora, con diaforesis, cialorrea, diarrea, cólicos, vómito. El paciente está mojado. Ese es el síndrome húmedo, como que le dicen por ahí en los libros. El paciente está muy mojado. Tiene fluidos por todos lados. ¿Qué genera esto? Los carbamatos, los organofosforados, la fisostigmina, todos colinérgicos. El síndrome adrenérgico es el de las catecolaminas. Entonces, las anfetaminas, la efedrina, la terbutalina, la cafeína, la cocaína, son puros simpático-miméticos. Toda la respuesta simpática que ya vimos, taquicardia, hipertensión, diaforesis, agitación, psicosis, convulsiones. ¿Listo? Sedante hipnótico. Los pacientes llegan hipotensos, no respiran bien, hipotérmicos, están en coma, están estuporosos, pues serán puros medicamentos con propiedades sedantes. Los anticonvulsivantes, los antipsicóticos, los barbitúricos, el ribotril, la benzodiazepina, el etanol. El alcohol es un sedante del sistema nervioso central. ¿Sí? A mí no me vengan con el cuento de que no, que es que yo me animo con el trago. ¿Me animo? Estás en una depresión y estás desinhibido. Pero que se anime, nada. Porque el alcohol es un sedante hipnótico. Y todos los borrachos en algún momento de la fiesta se quedan dormidos. Porque el etanol es un sedante. Alucinógenos. Las anfetaminas, cocaína, fenciclidina, el LSD, la marihuana. La marihuana también es un sedante. ¿Listo? Son depresores del sistema nervioso central. Entonces, cuando vean el módulo de toxicología o la materia que tienen por ahí de toxicología, volverán a repasar esta tablita de las sustancias psicoactivas que producen estos síndromes o toxidromes, pero de los medicamentos que también producen esto. ¿Sí? Medicamentos, que muchos son medicamentos, producen estas intoxicaciones a dosis elevadas. ¿Listo? ¿Preguntas? Bien. Entonces, órgano fosforado. Todo el síndrome colinérgico. Ya sabemos cuáles son los síntomas. Pues el manejo de eso será vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico, el ABC del paciente, los líquidos endovenosos. Muchas veces la intoxicación es cutánea, transdérmica. Hay que bañarlos, agüita y jabón para quitarles el tóxico de la piel. Lavado gástrico con carbón activado. Acuérdense que el carbón activado fija en su superficie muchas moléculas. ¿Sí? Lo importante del carbón activado es administrarlo en la primera hora después de la intoxicación. Si el paciente se intoxicó a las 4 de la tarde, bueno, usted tiene 1 hora para administrarlo. Porque después de 1 hora ya ocurrió la biodisponibilidad de la sustancia tóxica, esa sustancia ya tiene la Cmax, entonces ya están concentraciones máximas en la sangre. Ya no tiene sentido poner carbón activado después de 1 hora de la intoxicación, a las 2, a las 3 horas, ¿ya para qué? Ya el principio activo, la sustancia tóxica, ya tuvo la absorción, nada que hacer. Atropina, que es el antídoto específico, y las oximas, en donde está la pralidoxima. Yo les había comentado que los organofosforados, estos, inhiben a la enzima acetilcolinesterasa de forma irreversible. ¿Por qué? Porque el enlace es covalente y los enlaces covalentes son enlaces de alta energía, son difíciles de romper. Pero la pralidoxima puede romper este enlace, lo rompe. Entonces puede reactivar a la acetilcolinesterasa.
En estas intoxicaciones por estas sustancias, lo que toca buscar es la reactivación de esta enzima, que se reactive otra vez. Y la pralidoxima ayuda a que se reactive. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? Y esto Sí, es todo lo contrario. Esto es todo lo contrario al síndrome colinérico, que es la intoxicación por escopolamina. El borrachero le dicen al palo, ¿no? Lavado gástrico, líquidos, vía aérea, intubación. Si tiene un Glasgow, acuérdate que si un paciente tiene un Glasgow menor a 8, se debería intubar. Carbón activado. Si está convulsionando, benzodiazepinas, después las vemos. Si no responde, fisostigmina. El antídoto de la escopolamina es un colinérgico, que es la fisostigmina, que es un inhibidor de acetilcolinesterasas. La fisostigmina lo que busca es aumentar las concentraciones de acetilcolina. ¿Listo? Terminamos este tema. ¿Qué sigue en el planeador? ¿Tienen preguntas, dudas? No, señor. Vamos bien, listo. ¿Qué sigue en el planeador, estimados? Ven que busco el planeador aquí porque ustedes no hablan. Doc dice antihistamínicos, inhibidores de leucotrienos y de Casara 2. No. AINES, opioides, corticoides. ¿Sí es este? ¿Será que yo estoy viendo el que es? Sí, sí, ese sí, después sí siguen los Sí. antihistamínicos. Entonces veamos los AINES. Bien. Entonces ya vimos simpático, parasimpáticos, colinérgicos, anticolinérgicos, AINES. Entonces vamos a entrar un poquito en el módulo de lo que es el dolor y la inflamación. Entonces la sigla AINES pues hace referencia a los antiinflamatorios no esteroideos. Quiere decir que los esteroides o los corticoides también son antiinflamatorios. ¿Listo? Usos de los AINES. Fiebre, dolor, inflamación, para cerrar el ductus arterioso cuando queda persistente. En preeclampsia se utiliza ácido acetilsalicílico. Recuerden que la preeclampsia es un trastorno hipertensivo asociado al embarazo que aparece después de las 20 semanas. Trastorno hipertensivo asociado al embarazo que aparece después de las 20 semanas. Entonces hay algunas mujeres que tienen mayor riesgo de tener preeclampsia. Y la preeclampsia pues es peligrosa en las embarazadas. ¿Sí? Es una de las principales causas de muerte materna en Colombia. La preeclampsia, los trastornos hipertensivos y las hemorragias posparto. Son dos causas importantísimas de muerte materna en Colombia. El trastorno hipertensivo y las hemorragias. Entonces, algunas pacientes como tienen riesgo de tener preeclampsia, se recomienda el uso de aspirina, ácido acetil salicílico, desde la semana 14. Entonces, llegan a la semana 14 y usted considera que es un embarazo de alto riesgo y usted le está haciendo los controles prenatales, usted le formula aspirina todos los días a la señora. ¿Listo? Pero solo en mujeres de alto riesgo de preeclampsia. En las que no tienen alto riesgo de preeclampsia, sin aspirina. Bien.
En prevención secundaria cardiovascular también. Entonces ahí tener en cuenta que todos los pacientes que tienen un evento cardiovascular deberían tener como prevención secundaria aspirina. Aspirina. En prevención primaria no. No tiene mucha evidencia que respalde eso. ¿Por qué? Porque los riesgos son más altos que los beneficios en prevención primaria. Es más el daño que le hago al paciente por darle aspirina que el beneficio de dársela. Entonces, prevención secundaria, ¿no? Todos saben lo que es prevención secundaria, ¿no? ¿Qué es? La prevención primaria vendría siendo antes de que se produzca la enfermedad, y secundaria es como evitar que esa enfermedad lleve a otra cosa, ¿no? Cuando ya está enfermo y que sigan apareciendo complicaciones derivadas de esa enfermedad, ¿no? Entonces, en secundaria es porque el paciente ya está enfermo, ya tiene el infarto, ya se infartó. Bueno, todos los infartados deberían tomar aspirina el resto de la vida. Ahí sí sirve la aspirina. Y algunos estudios han tratado de establecer las propiedades antitumorales de la aspirina, pero la evidencia es controversial. Pero yo les dejo ahí como la idea, por si algún día leen en algún lado que la aspirina previene el cáncer. Bueno, hay algunos estudios que dicen que previene el cáncer de colon, los tumores de colon, ¿sí? Pero eso también es bastante interrogado, ¿no? Es como ahí, y han hecho metaanálisis y ensayos clínicos, pero les dejo la duda por lo menos. Entonces, no olvidar que los AINES tienen las 3A. Los AINES son antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Quitan la inflamación, quitan el dolor y quitan la fiebre. Riesgos de los AINES. Aumentan los eventos cardiovasculares. Entonces aumentan las crisis hipertensivas y aumenta el riesgo de infartos. ¿Listo? Aumenta el riesgo de infarto del miocardio. Entonces hay que tener cuidado con los AINES, sobre todo en pacientes adultos mayores con factores de riesgo que ya de base tienen hipertensión o enfermedad coronaria, porque el riesgo aumenta. Los AINES producen insuficiencia renal, hemorragia de vías digestivas, sobre todo hemorragia de vía digestiva alta. ¿Cómo se define una hemorragia de vía digestiva alta? Por la clínica, ¿no? Por el, Sí. el sangrado, Por el sangrado, sí. color de la sangre. Sí. ¿Qué más? También el medio diagnóstico, Sí. endoscopia para altas y colo para bajas. Y si no encuentras nada en la endoscopia ni en la colonoscopia. Por el dolor. Sangre oculta, positivo, pero no viste nada en la endoscopia ni en la colono. Hay que buscar más. ¿Y cómo? ¿Hay alguna forma de que se pueda ver más el tracto gastrointestinal que no sea con endoscopia y colono? No se puede hacer un tumor sangrante, se puede hacer un TAC, una resonancia. Sí, pero tú quieres ver la luz del intestino. Una la paro. No, pues ¿cómo le vas a operar para eso? Muy agresivo. ¿Qué tal que el paciente se tome una cámara que tome fotos? Sí, pero eso no lo utilizamos casi acá en Colombia. ¿No? ¿Segura? Pues, ¿Segura?
Pues en los centros de gastroenterología, sí, pero en un hospital público no. Hospital público, tú dices en paciente hospitalizado. De eso hablas. Pero el servicio de gastroenterología de un hospital público no hace estudios con cápsulas fotográficas, ¿no? El que está hospitalizado, pues no. Pero ambulatoriamente, Sí, ambulatoriamente sí. sí se hace. Sí se hace. En Doc, Colombia ¿y se hace. qué diferencia hay entre eso y la endoscopia? Que como la endoscopia, ¿hasta dónde llega un endoscopio? ¿Hasta dónde? Hasta que El fondos o al píloro. No. Pero después del duodeno no pueden seguir avanzando. Entonces, las enterocápsulas fotografían todo el tracto gastrointestinal. Entonces hay una partecita de las hemorragias digestivas que se llama sangrado oculto, que uno no sabe, los especialistas no saben de dónde está sangrando, pero hay evidencia de que está sangrando, porque tiene manifestaciones de sangrado y sangre oculta positiva, pero la colonoscopia no muestra nada, la endoscopia no muestra nada, pues hay una parte donde el colon no llega y donde la endoscopia tampoco llega. Entonces el paciente se toma una enterocápsula y le toma fotos a todo el tracto gastrointestinal. Y de pronto por allá aparece en alguna porción del tracto alguna lesión sangrante. Alguna lesión sangrante. ¿Listo? Entonces, ¿desde dónde se dice que el paciente tiene una hemorragia de vía digestiva alta? ¿Desde el duodeno? ¿Desde el píloro? ¿Desde la válvula ileocecal? ¿Hacia proximal? Duodeno no. Primera porción, segunda, tercera. ¿Y la cuarta Primero. porción ya es baja? ¿Sí? ¿Seguros? No, ¿O no están seguros? Porque si no están seguros, pues echamos una mirada y buscamos no, yo no tarea. soy seguro, la verdad no soy seguro. Estamos adivinando. Pero ya vieron gastro, ¿no? No, Sí, no. sí, ya vimos gasto. Ya vieron hemorragia digestiva. Y Sí, ya ya vimos vieron, y también vimos ahí una científica. y ya vieron las causas de la hemorragia digestiva alta y la baja. Pero lo primero es decir, ¿qué es una hemorragia digestiva alta? Porque si el que está sangrando es el ilion distal, ¿eso será bajo o alto? Pues yo creo que bajo. Yo creo, pero acuérdense que no podemos hacer medicina basada en las creencias. Entonces, tarea. Anatómicamente, ¿qué es una hemorragia digestiva alta y qué es una hemorragia digestiva baja? Anatómicamente. Porque puede ser desde la válvula ileocecal en adelante, o desde la válvula ileocecal hacia atrás, o desde la segunda porción del duodeno hacia proximal puede ser alto. Y o desde la ampolla de váter en adelante, bajo. ¿Sí? Pero pues eso tienen que tenerlo claro para la vida. Entonces estos medicamentos están asociados a hemorragias digestivas altas. Altas. ¿Listo? No quiere decir que uno no pueda tener, por culpa de un AINE, un sangrado bajo. Porque si el paciente por allá en el colon transverso tiene una lesión exofítica tremendamente vascularizada y yo al paciente le estoy dando un medicamento como los AINES que interfieren con la agregación plaquetaria, pues esto puede sangrar. Eso puede sangrar, ¿sí? Pero lo que está sangrando es el pólipo por culpa o con la ayuda de un medicamento. Pero los AINES son causa frecuente de úlceras gástricas, gastroduodenales, de úlceras, ¿sí? O sea, de la parte alta, de la parte alta. ¿Por qué? Porque inhiben el mecanismo de defensa de la mucosa gástrica, que es uno de los mecanismos, que son las prostaglandinas, que son las prostaglandinas. ¿Bien? Y a nivel hepático, casi todos los AINES tienen metabolismo por los EGPs.
Entonces, terapias continuas y dosis altas de AINES puede inducir DILI. Entonces, es frecuente la hepatitis inducida por AINES. Es más, en Colombia recientemente sacaron un AINE por hepatitis, que es la nimesulida, lo sacaron del mercado por esa hepatitis. Entonces, los AINES son buenos analgésicos, buenos antiinflamatorios, pero no hay que olvidar sus riesgos, sus reacciones adversas. ¿Sí? Problema de los AINES en general son las hemorragias digestivas superiores. ¿Listo? Entonces hay un grupo de AINES que son los COX-2, los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, que son estos, que tienen menos riesgo de hemorragia digestiva, pero estos COX-2 tienen más riesgo de infarto. Entonces hay que tener cuidado con eso en la práctica clínica, porque si el paciente tiene alto riesgo de infarto, yo no debería utilizar un medicamento como el Celecoxib. Está contraindicado en pacientes con alto riesgo cardiovascular, porque terminan infartándose por culpa del medicamento. Los AINES, en general, los no selectivos, son más seguros desde el punto de vista cardiovascular, pero tienen un problema y es que tienen mayor riesgo de hemorragia digestiva. Mayor riesgo de hemorragia digestiva. Bien, ustedes saben que hay dos tipos de ciclooxigenasa importantes dentro de la fisiología, que es la ciclooxigenasa 1, que es conocida como la ciclooxigenasa constitutiva, y la ciclooxigenasa 2, que es la inducible. Entonces hay medicamentos que tienen mayor afinidad por inhibir la 1. Hay medicamentos que tienen mayor afinidad por inhibir las 2. Hay medicamentos que inhiben las 2 al tiempo. Las 2 al tiempo. Y eso es importante para el estudio de los efectos de los AINES y de sus reacciones adversas. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, todos los AINES, ¿sí?, inhiben de forma variable las dos enzimas, la 1 y la 2, con diferentes grados de selectividad. Como la 2 es la inducible y la que participa en los procesos inflamatorios, vasodilatación, reclutamiento celular, fiebre, todo eso, entonces se inventaron los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 para no meterse con el papel fisiológico que tenía la 1. Entonces aparecieron los COPSIB, que son los inhibidores de la 2. Estos inhiben la 2. Pero con el tiempo se dieron cuenta que estos COPSIB, lo que ya les dije, aumentaban el riesgo de los infartos. Entonces empezaron a salir estudios de seguridad de medicamentos con estos principios activos como el Rofecoxib, en donde se vinculó su uso con infartos. Desinfarto en Estados Unidos, 140.000 infartados por culpa de este inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2. Conclusión, retirado. Era un éxito en ventas ese medicamento, pero todos los pacientes terminaban infartados. Entonces salió del mercado por infarto. ¿Listo? Entonces los AINES se clasifican según su origen, según el ácido del cual derivan, según sus propiedades farmacológicas, si son selectivos o no selectivos, ¿sí? Entonces, en todos los libros de farmacología encuentran esta clasificación. ¿De dónde derivan los AINES? Entonces, el grupo químico puede ser los ácidos carboxílicos, y ahí está el ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico es un derivado de ácido carboxílico. Los derivados del
el ácido acético, el diclofenaco y el ketorolaco. Los dos están disponibles en Colombia. Derivados del ácido propiónico, ibupro, napro, ketopro, todos los pro, pues eran los derivados del ácido propiónico. Los derivados del ácido antranílico no se utilizan tanto, entonces no se desgasten aprendiéndoselos, porque no son de uso frecuente en la práctica clínica. Y la idea es que si nos vamos a aprender algo, aprendámoslo lo común, lo más frecuente, lo que más se usa, lo que más uno ve. ¿Listo? Y como estos casi no los vemos, entonces pues los oxicanes. Ahí está el meloxicam y el piroxicam. Se utiliza de pronto más el meloxicam en Colombia. Las pirazolonas, en donde está la dipirona, muy utilizada en Colombia. La dipirona también recibe el nombre de metamisol. Metamisol. No confundir el metamisol con el meti, ya les he dicho eso. El metimazol es un medicamento para la tiroides, es un antitiroideo, el meti. Y el meta es el analgésico, antipirético, para el dolor y para la fiebre, la dipirona. No confundan meta con el meti, muy diferentes. Los indoles, la indometacina. Y los selectivos de la ciclooxigenasa 2, que son los COPSIB, en donde está el Celecoxib, Etoricoxib, y donde está la nimesulida, que fue la que retiraron este año del mercado colombiano, por falla hepática, por DILI. Y hay una categoría especial, que son los derivados del paraminofenol, en donde está el paracetamol, que es el acetaminofén. Pero el acetaminofén no es un AINE, no hace parte del grupo de los AINES, porque carece de propiedades antiinflamatorias. Entonces el acetaminofén solo cumple dos de las propiedades que dijimos: analgésico y antipirético, para el dolor y para la fiebre, pero no quita la inflamación. Analgésico, antipirético, solito en su especie, él solito. Es un analgésico de tipo no AINE. Por eso solamente se utiliza ese en el dengue, ¿cierto? Por eso se puede utilizar solo ese en el dengue, porque como este no interfiere en las plaquetas y los otros sí, entonces no es adecuado utilizar medicamentos como todos los AINES que interfieren con la agregación plaquetaria, porque el paciente con dengue pues ya tiene problemas de agregación y tiene trombocitopenia, pues peor. Entonces por eso el analgésico antipirético más seguro en dengue es el acetaminofén. ¿Listo? No. O sea, no al corazón, al tejido inflamado. Pero como reacción adversa, el tema cardiovascular. Sí. De todo en general. De todo en general. Pero la teoría que se tiene es esta. Este dibujito. No lo aclaro. Que
La ciclooxigenasa 2 se ha visto que tiene un papel cardioprotector de alguna forma, ¿sí? Entonces, al inhibir todas las ciclooxigenasa 2 de forma tan selectiva con los COPSIB, ese mecanismo cardioprotector se puede perder, disminuir, y solo queda la vía de la ciclooxigenasa 1, y la ciclooxigenasa 1 es muy importante en procesos de producción de tromboxano, de agregación plaquetaria y de fibrosis cardíaca. Entonces, si solo queda la ciclooxigenasa 1 disponible, porque la otra la bloqueamos completamente con el COPSIB, hay más tromboxanos y los tromboxanos agregan las plaquetas. Y si yo tengo más agregación plaquetaria, pues tengo riesgo de que el paciente se me infarte. ¿Estamos? Entonces, eso es como la teoría que se tiene de por qué los COPSIB son tan peligrosos. Entonces, ya saben, hace un par de años, cuando el presidente Santos era el gobernante, salió esto, que daban una serie de recomendaciones para utilizar nimesulida por el riesgo de falla hepática fulminante. O sea que los AINES producen hepatitis, producen DILI. Pero en ese entonces, pues solo dieron recomendaciones de no utilizarlo tanto, ¿sí? No muchos días, no primera línea, en pacientes con hepatitis no usarlos, ¿sí? Entonces, esa fue como la recomendación. Pero este año ya el INVIMA dijo no, se va del mercado. Entonces cancelaron el registro, lo cancelaron y recogieron todos los lotes de nimesulida. Eso fue por ahí que hace 2 meses, por ahí 2, 3 meses, en donde mandaron a recoger toda la nimesulida de Colombia, ¿sí? Porque ya en otros países pues habían demostrado de forma amplia, con muchos estudios, que nimesulida era un medicamento muy peligroso para el hígado. Entonces decidieron retirarlo. Aquí en Colombia nos demoramos un poquito, pero bueno, finalmente salió del mercado. Finalmente salió del mercado. ¿Listo? Entonces por fin lo sacaron del mercado. Según la similitud química, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se parecen entre los grupos? Bueno, de pronto los derivados del ácido acético se parecen a los derivados del ácido salicílico, el ácido propiónico un poquito más al ácido acético, ¿sí? Los oxicanes, que son estos los ácidos enólicos, pues no se parecen casi que a ninguno. Y eso es importante en la parte clínica, porque cuando un paciente es alérgico a un grupo de medicamentos, suele ocurrir que es alérgico a todos, a todos. Pero con los AINES no pasa eso, porque hay pacientes que son alérgicos, por ejemplo, solo al grupo de los ácidos acéticos, pero no son alérgicos a las sulfonamidas, ¿sí? A los COPSIB, no son alérgicos. Entonces, puede pasar con los AINES que no exista reacciones adversas de hipersensibilidad cruzada. ¿Qué quiere decir que una reacción de hipersensibilidad sea cruzada? Que si yo soy alérgico al ácido salicílico, también al ácido acético y al ácido propiónico y a todos los demás. Eso es hipersensibilidad cruzada, porque entre todos los grupos, o soy alérgico a todos los grupos, pero con los AINES no pasa. Suele ocurrir que no hay hipersensibilidad cruzada. Yo puedo ser alérgico solo a la aspirina, sin ser alérgico al ibuprofeno. Pero hay pacientes que son alérgicos a todos los AINES. O hay pacientes que solo son alérgicos a un grupo de AINES. ¿Listo? A un grupo de AINES. ¿Claros? Lo mismo pasa con los betalactámicos. Ustedes que han visto procesos infecciosos de forma reciente, los betalactámicos son antibióticos que inhiben la síntesis de la pared.
Y entre los betalactámicos están las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, los monoactámicos. Pasa lo mismo. Que un paciente sea alérgico a la penicilina no lo hace alérgico a las cefalosporinas, ni a los carbapenémicos, ni a los monobactámicos, y todos tienen en común el anillo betalactámico. Pero que yo sea alérgico a la penicilina no me hace alérgico a los otros betalactámicos. ¿Por qué? Porque la reacción cruzada, reacciones cruzadas de hipersensibilidad entre los grupos no siempre se presenta. Entonces, si yo soy alérgico a la penicilina, de verdad soy alérgico, tengo la posibilidad de ser alérgico a las cefalosporinas en un 10% por ahí. Entonces, penicilina, 100% alérgico. Probabilidad de ser a la cefalosporina, 10%. Probabilidad de ser alérgico a los carbapenémicos, si soy alérgico a las penicilinas, menos del 2%, 1%. O sea, la posibilidad es muy remota. Monobactámico, 0%. Es decir, que no hay posibilidad de que yo siendo alérgico a la penicilina, también lo sea a los monobactámicos. Porque la hipersensibilidad cruzada es del 0%. El 0. Es más frecuente en medicina que yo sea alérgico a todo el grupo. ¿Sí? Soy alérgico a todos los IECA, soy alérgico a todos los opioides, soy alérgico a todos los antihistamínicos. Pero estos grupitos, los AINES y los betalactámicos, son particulares, porque no siempre se cumple eso. No siempre. Muy bien. Para tener en cuenta que puede haber hipersensibilidad cruzada entre un grupo y otro. ¿Qué quiere decir? Si yo soy alérgico al Celecoxib, que es un derivado sulfonamido o sulfonamida, si yo soy alérgico al Celecoxib, que es un AINE selectivo, pero como su derivado es una sulfonamida, entonces yo puedo también ser alérgico a otros medicamentos derivados de las sulfas, otro medicamento derivado de la sulfa. Y hay un antibiótico muy conocido en Colombia que es trimetoprim sulfametoxazol. Entonces el Bactrin, que es trimetoprim sulfametoxazole, esto es un derivado de la sulfa. Por eso los pacientes que son alérgicos a las sulfas, a las sulfonamidas, pues no deberían tomar Celecoxib. Porque el paciente me puede referir a mí en consulta: ay, doctor, yo soy alérgico al Bactrin. Bueno, antecedentes alérgicos. Ay, sí, yo soy alérgico a estos antibióticos, al trimetoprim sulfa. Pues no se lo va a formular. Y el paciente llegó por una torcedura de tobillo, un esguince. Y usted dice, yo le voy a mandar Celecoxib. Buen analgésico, buen antiinflamatorio. El paciente no tiene riesgo de infarto porque es un chino de 20 años. Ojo, que ese paciente me puede hacer una alergia severa porque él es alérgico a la sulfonamida. Y estos son derivados sulfonamidas. Entonces a veces uno es alérgico a un antibiótico y alérgico a un aire. ¿Estamos, no? Que no le pasen consulta. O todo lo contrario, el paciente le puede decir, doctor, cada vez que tomo Celecoxib termino en cuidado intensivo con un choque anafiláctico. Usted, bueno, tranquilo. Hoy vienes por una infección, por una cistitis. Te va a mandar sulfa. Uno de los antibióticos más utilizados en Colombia para las infecciones urinarias, las sulfas. Entonces, no se puede utilizar o este en caso de que el paciente me reporte que es alérgico a alguno de los dos. ¿Sí? Eso es un dato ahí bien fino dentro de la medicina. Porque no muchas personas saben eso y utilizan los AINES sabiendo que el paciente era alérgico al otro antibiótico. ¿Quedó claro?
Sí, señor. Muy bien. Ahí hay un grupo de, según la inhibición de Cox, entonces que 4 categorías, ¿no? 4 categorías. Entonces, pobre afinidad sobre la 1 y la 2. Solo para que sepan que esto existe. Pero yo de esto no les voy a preguntar nada. ¿Listo? No les voy a preguntar nada. De esto no. Pero sí tienen que saber cuáles son los selectivos de la ciclooxigenasa 2. Eso sí lo tienen que saber. Entonces aquí aparece la selectividad, porque como los principios activos tienen afinidad, selectividad sobre los receptores, una constante de disociación, entonces, más o menos, este es el comportamiento de los principios activos dentro de los AINES, y los de abajo serían más selectivos por la ciclooxigenasa 2. Es decir, que la constante de disociación de estos, la KD, constante de disociación de esos, será más bajita que de los otros. Porque los otros son más selectivos de la 1, como el paracetamol, están toda la mitad. No es selectivo por ni la 1 ni la 2, no las quiere coger. ¿Sí? No. Y por eso no tiene propiedades antiinflamatorias. No las tiene. ¿Ven? Porque él no coge a la 2, no la coge. No se mete con la 2. Entonces aquí aparece el IC50, que es la constante de inhibición. El IC50, que de alguna forma nos dice qué tanto inhibe el principio activo a la ciclooxigenasa. Entonces, si uno revisa aspirina, ¿tiene mayor afinidad por cuál? Por el COX-2. El 1 se une más. Entonces, estas constantes digamos, de inhibición son como un reflejo de la constante de disociación, ¿no? Como de la afinidad, ¿sí? A la 1, ¿no? Es muy bajita. Entonces, lo que quiere hacer la aspirina es estar todo el día pegado a la COX-1, ¿sí? Entonces, este índice de selectividad es el resultado de dividir 1.7 dividido entre 100. 1.7 dividido entre 100. Conclusión, demasiada afinidad por la ciclooxigenasa 1. Entonces, el principal mecanismo de acción de la aspirina será inhibir a la 1. Pero, si yo sigo subiendo la dosis de la aspirina, llegará un momento en que empiezo a inhibir la 2. Entonces, la aspirina tiene dosis para inhibir a la ciclooxigenasa 1 y dosis para inhibir a la ciclooxigenasa 2. ¿Te oímos? De 500 miligramos. 250, 500 y hasta 1000 miligramos. Entonces, en dosis bajitas, te inhibe a la 1. Entonces, la aspirina tiene dosis cardíacas o dosis cardioprotectoras. Entonces, la dosis cardíaca de la aspirina son 100 miligramos. Y también 81 miligramos. Por eso hay cardioaspirina de 81 miligramos. Bien. Pero en prevención secundaria. Aquí. En estos. En prevención primaria no. En prevención primaria, primero uno vomita sangre antes de prevenirse el infarto.
¿Listo? En prevención secundaria sí previene. Pues ya me infarté. Tomar aspirina me previene de otro. Pero en prevención primaria no. Tomar aspirina en ustedes que tienen poco les da una hemorragia digestiva. ¿Estamos? Bien. Entonces, ojo que la aspirina tiene dosis cardíacas o dosis antiagregantes para proteger al corazón, pero tiene dosis para la inhibición de la COX-2 y serán dosis analgésicas y dosis antiinflamatorias y antipiréticas también. Entonces yo puedo quitar el dolor, la inflamación y la fiebre con aspirina, pero a dosis altas para que se inhiba la ciclooxigenasa 2. Y esas dosis son de 500 miligramos para arriba. Entonces en Colombia existe aspirina de 500 miligramos para el dolor, la fiebre y la inflamación. Pero existe aspirina de 81 miligramos para prevenir los infartos en personas de alto riesgo cardiovascular. A 81 miligramos inhibo la ciclooxigenasa 1. A 500 miligramos me cojo la 2. Firmes, ¿no? Ahí no se vayan a dejar corchar con eso en el internado. Esta. Alivio sintomático de los dolores. Dolor de cabeza, de muela, menstrual, muscular, espalda, fiebre. Esta es la dosis para la fiebre. De 500, como analgésico, vea. Analgésico. Pero también viene de 81. La cardioaspirina. 81 miligramos. Solo necesito 81 miligramos para el efecto COX-1. Pero con esta dosis yo no quito una fiebre. Y no me alcanza para quitar el dolor tampoco. Insuficiente esta dosis. ¿Listo? Bien. Y así con cada uno de los principios activos. Entonces ustedes empiezan a dar cuenta que los COPSIP pues tienen unas constantes muy bajitas sobre la ciclooxigenasa 2. No quiere decir que no inhiban la 1, ¿no? También. Pero lo que más les gusta hacer es cogerse a la 2. Y los otros son variables, un poquito una, un poquito la otra, ¿sí? Ahí se mueven entre una y otra ciclooxigenasa. Bien, muchachos. El mecanismo de acción de los AINES pues es muy sencillo, ¿no? Ustedes saben por fisiología y cascada inflamatoria y bueno, que cuando se liberan los fosfolípidos de la membrana, la fosfolipasa 2 convierte eso en ácido araquidónico y que el ácido araquidónico se mete en la vía de la lipoxigenasa para producir leucotrienos o se mete en la vía de las ciclooxigenasas para producir las prostaglandinas y para producir los tromboxanos. Entonces las prostaglandinas, importantes mediadores inflamatorios que producen vasodilatación, reclutamiento celular, fiebre, edema, enrojecimiento, toda la cascada inflamatoria. Tromboxano, muy importante para la agregación de las plaquetas. Para que las plaquetas se agreguen entre ellas. Agregación plaquetaria. Y los leucotrienos muy importantes para respuestas respiratorias como el broncoespasmo. ¿Listo? ¿Quedó claro, no? Entonces el mecanismo de acción de los AINES es inhibir la ciclooxigenasa 1
inhibir la ciclooxigenasa 2. Es mayor o en menor medida. Para disminuir la producción de los tromboxanos, interferir con la agregación plaquetaria. Por eso los AINES aumentan el riesgo de sangrado, porque interfieren con la agregación. Y como disminuyen la vasodilatación, el edema, el reclutamiento celular, la fiebre, pues tienen propiedades antiinflamatorias. Hay unos medicamentos que son los corticoides que tienen la capacidad de inhibir a la fosfolipasa 2. Entonces los corticoides son inhibidores de fosfolipasa 2. O sea que los corticoides son potentes antiinflamatorios porque inhiben toda la cascada inflamatoria, toda. Entonces no aparece nada de esto. Por eso los corticoides son tan importantes en enfermedades respiratorias que cursan con broncoespasmo, como asma, porque hay que disminuir la respuesta inflamatoria de la vía respiratoria, de la vía aérea. ¿Sí? Por eso la aspirina se utiliza para prevenir los infartos, porque bloquea la agregación de las plaquetas. Y por eso el ibuprofeno, el diclofenaco y todos los demás se utilizan para la vasodilatación, el edema, el rubor, la hinchazón, los signos de inflamación. Bien. ¿Preguntas? ¿Están cansados o qué? No. No, ya vamos a terminar. Espera que nos falta un poquito. Espera, hacemos un par de minuticos y acabamos. ¿Listo? Entonces, ojo, que ya les dije que la ciclooxigenasa 1 es constitutiva y participa en la protección gástrica, procesos vasculares, en agregación plaquetaria, en perfusión renal. De la ciclooxigenasa 1 aumenta el riesgo de hemorragia. Entonces los pacientes que toman aspirina, ibuprofeno, terminan con hemorragias digestivas porque se pierde la citoprotección. ¿Sí? Y todo lo que inhiba la 2, pues disminuye la inflamación, las citoquinas inflamatorias, el reclutamiento celular, todo eso. Y se describe una ciclooxigenasa adicional, que es la ciclooxigenasa 3, que dicen que guarda relación con el mecanismo de acción del paracetamol. Entonces dicen que el acetaminofén es un inhibidor de la ciclooxigenasa 3 que participa en procesos de fiebre. Entonces, que al inhibirla, pues el acetaminofén es un gran antipirético. Y es el principal uso del acetaminofén, yo creo, hoy en día, ¿no? Fiebre. Y el acetaminofén tiene la ventaja de que viene por vía oral y por vía endovenosa. No olviden que en Colombia hay acetaminofén inyectado, vía endovenosa. En la UCI. Cuando ustedes sean intensivistas, utilizarán acetaminofén endovenoso. ¿Listo? Viene tomado y por vía endovenosa. Aquí solo para hablar del mecanismo de acción de el ácido acetil salicílico, que es la aspirina. Entonces, lo que hace el ácido acetil salicílico, como es un derivado del ácido acético, tiene la capacidad de acetilar. La aspirina puede acetilar a la ciclooxigenasa 1. Entonces, cuando la acetila, la ciclooxigenasa queda inactiva de forma irreversible. Entonces, como las plaquetas se activan a través del tromboxano A2 por el papel de la ciclooxigenasa 1, cuando yo le administro aspirina al paciente, ese ácido acetil salicílico acetila a la ciclooxigenasa y la enzima queda inhibida. ¿Listo? La enzima queda inhibida
Entonces, el ácido araquidónico no puede producir los tromboxanos. Y si no produce los tromboxanos, la plaqueta no se activa. Entonces las plaquetas empiezan a quedar inactivas en presencia de aspirina. Por eso es tan buen antiagregante plaquetario. Por eso la aspirina hace parte del grupo de los AINES. Pero, además de pertenecer a los antiagregantes plaquetarios, no pueden decir nunca que la aspirina es un anticoagulante. Lo que tienen que decir es que la aspirina como AINE es un antiagregante. Porque el tromboxano lo que hace es participar en los procesos de agregación plaquetaria. La cascada de coagulación lo que hace es producir grandes cantidades de fibrina para formar el trombo rico en fibrina. Muy bien. Entonces la aspirina será un antiagregante por este mecanismo de acción que estamos discutiendo. Listo. Como son tantos principios activos dentro de los AINES, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, peroxicam, meloxicam, dipirona, celecoxib, etoricoxib, nimesulida, que ya no está, pues uno no se puede aprender toda la farmacocinética de cada uno. Entonces tenemos que hablar de las generalidades como grupo en general, como todos los AINES. Entonces, son ácidos. Estos medicamentos son ácidos. Quiere decir que se absorben muy bien el pH ácido. Se absorben en el estómago, en la primera porción del duodeno, por ahí. Ahí es donde se absorben los AINES, para pasar a circulación sistémica. Son relativamente solubles en lípidos, por eso es que tienen una buena absorción por vía oral. No sufren metabolismo de primer paso, entonces casi que todo lo que se administra llega a circulación sistémica, tiene una muy buena biodisponibilidad. Tienen una altísima unión a proteínas plasmáticas, del 99%. ¿Por qué es importante eso? Por las interacciones farmacológicas que tienen los AINES. Porque entonces compiten por los sitios de unión. Compiten. Si hay otro medicamento que también tenga una unión a proteínas del 99%, pues yo no puedo combinar dos medicamentos, o no sería tan inteligente combinar dos medicamentos con esa unión tan alta a proteínas del plasma, porque la fracción libre de alguno de los dos tendría que aumentar. Y si aumenta la fracción libre, tengo más riesgo de algunas reacciones adversas. Su volumen de distribución, pues no es alto, porque como actúan en mediadores inflamatorios, actúan en las plaquetas, en ciclooxigenasa, pues todos sus receptores están en la sangre. El sitio en donde tiene que actuar el AINE, pues, es en la vasculatura. Entonces ellos no necesitan, pues, tener un volumen de distribución muy alto para su mecanismo de acción. Porque si el mecanismo de acción de la aspirina es inhibir a las plaquetas, pues las plaquetas están dentro de la sangre, pues si la aspirina llega a la sangre, con eso bastará. No tiene que llegar al hueso, adentro del ojo, nada de eso. A la próstata, no. Entonces su volumen de distribución será bajo. Son medicamentos que tienden a quedarse en la sangre. Se metabolizan por CYPs, que son reacciones de fase 1, y por reacciones de fase 2, de conjugación. De conjugación. Entonces a la aspirina le pasa, por ejemplo, que pasa por un fase 1 y después por una reacción de fase 2 se conjuga
para salir finalmente por el riñoncito o por aclararse por alguna vía, ¿sí? Igual que la acetaminofén, que utiliza un montón de vías de metabolismo. ¿Se acuerdan que yo les mostré cómo se metabolizaba por 3 rutas, no? ¿Cuáles eran? Y principalmente era fase 2 y un poquito por fase 1. Un poquito por fase 1. Pero ese poquito por fase 1 hace que el acetaminofén sea tan hepatotóxico. Muy bien, muy bien. Y dependiendo de su vida media, entonces hay AINES que tienen una vida media cortica, menos de 6 horas. Y hay AINES de acción prolongada, 8 horas, 12 horas, un día, si es que hacen AINES de liberación controlada. Entonces, hacen XR o alguna forma de liberación prolongada de un AINE, los efectos serán prolongados todo el día. Pero ya les dije, si el paciente está en urgencias con dolor, pues yo prefiero una tableta que se desintegre muy rápido para que el tiempo de latencia sea cortico y el dolor se le quite más rápido. ¿Listo? Pero hay que conocer la vida media porque eso explica que el naproxeno lo dé cada 8 y que el diclofenaco lo dé cada 12. Sí, el diclofenaco se da 2 veces al día. No se puede dar cada 6. ¿Listo? Que a veces uno de fórmulas de diclofenaco 50 miligramos cada 6 horas. Dios mío. Me están pasando la dosis máxima del diclofenaco al día. Cuando tengan sus pacientes y cuando estén en la práctica clínica, pues se irán aprendiendo las dosis. Porque pues ahora aprendernos todo es muy difícil. ¿Qué tal yo preguntarle en el parcial? Dígame la dosis máxima del diclofenaco. Dígame la dosis máxima del ibuprofeno. Dígame la dosis máxima del naproxeno. Se nos empieza a complicar la vuelta. Entonces, con calma. Vamos con calma. ¿Sí? Ahí se los irán aprendiendo. ¿Listo? Los que ya tienen experiencia en la parte clínica, que han trabajado con pacientes y eso, pues han visto tantas veces los medicamentos que ya se saben las presentaciones y seguramente la dosis. Pero ojo, hay personas que todavía nunca han visto su primer paciente real en la vida, ni su primera fórmula. Entonces toca con calma. ¿Bien? Pero muchachos, en algún momento de sus vidas se tendrán que aprender la dosis de los medicamentos P que ustedes usan. Acuérdense, medicamentos P. Uso personal, los 100 medicamentos que usted se sabe al derecho y al revés. El acetaminofén tiene que ser uno de esos. La buscapina, el salbutamol, los anticoagulantes, los antibióticos. Si hay un problema grave con el uso de medicamentos en Colombia y en el mundo, son los antibióticos. Los antibióticos los formulamos muy mal, terriblemente mal. ¿Sí? Entonces le dicen al paciente, no se automedique, no. Está bien, sí, los pacientes no se tienen que automedicar, pero nosotros como médicos también tenemos que revisar nuestros hábitos de prescripción. ¿Cómo es que un paciente, yo les conté, losartán, 50 miligramos cada hora para morirse? ¿Sí? Pero así quedó la fórmula. Así quedó. Pero eso no les puede pasar. No les puede pasar. ¿Sí? Yo lo veía allá en el rural con otros compañeros médicos. Ponerse a uno a pelear, pues no, pero diclofenaco, 150 miligramos cada 12 horas. No, eso es una locura de dosis. Pero así lo formulaban, ¿sí? Pero bueno, entonces pilas que ustedes tienen que ser buenos con los medicamentos. Y si se saben 100, bien aprendiditos, con eso sobreviven su día a día la consulta. Y porque se tienen que conocer los antihipertensivos, los antidiabéticos, los analgésicos, por lo que los pacientes siempre consultan. ¿Sí? Habrán terapias rarísimas. Bueno, eso que lo maneje el supracontraespecialista. Pero uno sí tiene que conocerse los de atención primaria bien conocidos. Bien. Entonces aquí ya en la tabla están los datos farmacocinéticos de cada uno. El Tmax, su volumen de distribución en litros por kilo. Habíamos acordado en una clase que es alto
cuando es 0,6 litros por kilo, porque este 6 es el 60% del peso de uno, que hace referencia al agua que uno tiene. Pero estos tienen 0,15, 0,12. Entonces, si el paciente pesa 70 kilos, 70, ese es el peso del paciente, y le damos una dosis de naproxeno, que tiene un volumen de distribución de 0,1 litro, quiere decir que ese naproxeno quedó disuelto solo en 7 litros. No ocupó más fluido. Pues, si tenemos 60 litros y solo ocupó 7, pues su volumen de distribución es bajito. ¿Listo? Y en general tienen un volumen de distribución bajito. Unión a proteínas está en rojo porque es tan alta que es importante tener en cuenta las interacciones. Las interacciones. Bien. Metabolismo, ya vimos que es a través hepático, ¿sí? Oxidación, bueno, después se conjugan. Metabolismo hepático y están asociados a hepatitis. Hay que tener cuidado. Su vida media. Son vidas medias muy corticas, ¿no? Unos más largos. Bueno. Aquí les hago una pregunta. Aquí les hago una pregunta. ¿Por qué si la aspirina tiene una vida media de, mire eso, 25 minutos? Nada. Ni siquiera 15 minutos. Vida media 15 minutos. ¿Por qué se administra una vez al día? Porque queda dentro de las células, sí. Y porque el mecanismo de acción de la aspirina es Irreversible, dijiste. irreversible. Entonces la aspirina acetila esto y la enzima ya queda bloqueada. No importa que en sangre eso dure 15 minutos. Si la enzima ya está bloqueada, ya perdió la enzima. Ya está inhibida. Entonces por eso se administra una vez al día. Así su vida media plasmática sea muy cortica. Bien. Listo. Entonces ahí terminan de encontrar toda la farmacocinética y eso aparece en todos los libros de farmacología. Algunos mensajes adicionales y con esto terminamos. Las 3A. Los AINES no deberían utilizarse por más de una semana. Solo la aspirina. Pero porque la aspirina le apunta a la ciclooxigenasa 1 a dosis bajitas. Entonces se utiliza como antiagregante plaquetario de forma crónica. Pero un paciente no puede tomar ibuprofeno todos los días. Un mes, 2 meses tomando ibuprofeno. No, muy grave. No pueden. Entonces los AINES están diseñados para utilizarlos por una semana. La aspirina no entra en ese grupo. Ojo, aspirina a dosis cardíacas, a dosis antiagregantes, porque yo tampoco usaría la aspirina a dosis de 500 miligramos por más de una semana. Porque con 500 miligramos diarios de aspirina, el paciente termina con gastritis. Se usa para todos los cuadros inflamatorios, todas las citis, espondilitis, artritis, artrosis, gota, bursitis, tendinitis. Los AINES son los mejores medicamentos para crisis de migraña, son muy buenos, muy buenos. ¿Sí? Y para la dismenorrea, que son las menstruaciones dolorosas. La dismenorrea es una menstruación muy dolorosa y los AINES son muy buenos. Porque las menstruaciones dolorosas o las contracciones uterinas dependen mucho de las prostaglandinas. Si yo quito las prostaglandinas o disminuyo su síntesis con los AINES, las contracciones, o bueno, las contracciones no, los cólicos menstruales disminuyen. ¿Listo? Bueno, muchachos, bien, dejemos hasta aquí por hoy. Y mañana nos vemos otra vez.
Gracias. Juiciosos. Se cuidan. Gracias, doctor. Cuídese. ¿Preguntas? No, no. No, no, señor. ¿Dudas? Todo clarito está ahí. Bien. Chao, estimados. Chao, Chao, gracias. Chao.